Seamos sinceros, no se trata de cuán amable eres, ni de la profundidad de tu afecto, y definitivamente no se trata de cuánto te esfuerzas por ser visto, escuchado o amado. Puedes entregarle a alguien tu calma, tu caos, tu tiempo, tu silencio. Puedes quedarte hasta tarde escuchando, aparecer cuando nadie más lo hace, incluso hacerte más pequeño para encajar en el espacio que te ofrecen, y aún así, esa persona se alejará como si nada de eso hubiera importado. No porque no valgas, sino porque algo en su interior nunca fue conmovido. El amor verdadero, aquel que echa raíces en el alma, no se enciende con la comodidad o la constancia. Se activa por algo mucho más raro, algo silencioso, psicológico e invisible. Y hasta que ese momento no ocurra, ninguna cantidad de entrega será suficiente. Si estás listo para dejar de perseguir y empezar a ser, suscríbete. Por ti, por el ser en el que te estás convirtiendo y por la quietud que ha estado esperando encontrarte. Es tentador creer que si simplemente estás ahí cada día, si te mantienes constante, paciente y cálido, eventualmente verán tu valor, que si te quedas el tiempo suficiente, el amor crecerá a partir de la familiaridad. Pero esta es una de las grandes ilusiones que la mayoría de la gente lleva a sus relaciones. La idea de que la presencia, por sí sola, crea significado. No es así. La presencia sin impacto emocional es ruido de fondo, siempre ahí, pero nunca verdaderamente sentida. Puedes estar sentado justo al lado de alguien y aún así sentirte invisible. Puedes hablar con amabilidad y aún así ser ignorado. Lo que la gente recuerda no es que estuviste cerca, sino cómo los hiciste sentir cuando lo estuviste. El amor no florece solo de la constancia. Comienza en el momento en que alguien se siente cambiado, visto, conmovido, incluso confundido por tu existencia. Carl Jung lo capturó a la perfección cuando dijo: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. No se trata de entretenimiento o atracción. Se trata de transformación. Cuando alguien termina una conversación contigo y se ve a sí mismo o al mundo de manera diferente, es entonces cuando una conexión comienza a importar. Es entonces cuando la presencia se convierte en poder. Pero lo que la mayoría de la gente hace es conformarse con ser fiable. Piensan que el amor se gana siendo el que nunca se va, el que siempre escucha, el que espera. Y sí, la fiabilidad es hermosa, es noble, pero no es magnética. Puedes ser constante, y aún así ser olvidado. Puedes estar disponible, y aún así ser pasado por alto. Hay una tragedia silenciosa en ser el que siempre está ahí, sin ser nunca verdaderamente visto. El corazón no responde a la repetición, responde al significado. Cuando dejas de preguntarte, ¿soy suficiente porque sigo aquí? Y comienzas a preguntar, ¿qué despierta mi presencia? Empiezas a reclamar tu valor emocional. El impacto emocional no es ruidoso. No se trata de gestos dramáticos ni de una intensidad constante. A menudo es sutil. Una idea que plantaste sin saberlo. Una calma que sienten solo en tu silencio. Un momento en el que ven una mejor versión de sí mismos reflejada en tus ojos. Pero en el instante en que tu presencia se convierte en una conveniencia en lugar de un catalizador, la relación comienza a decaer. Ya no eres alguien que conmueve el alma. Te has convertido en un mueble más, familiar, útil y dado por sentado. Es por esto que la filosofía estoica nos recuerda ser deliberados en cómo nos mostramos. Marco Aurelio escribió una vez:
No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo deberías ser una buena persona. Sé una. Pero ser verdaderamente en un mundo que fomenta el hacer sin fin es una forma silenciosa de rebelión. Ser alguien que habla menos pero se siente más. Crear una quietud tan rara que perturba el ruido en los demás. Eso es lo que la gente recuerda, no tu disponibilidad, sino tu efecto. El error que comete la mayoría es creer que la disponibilidad equivale al valor, que al ser siempre el que contesta el teléfono, el que pregunta cómo estás, el que perdona rápido y pide poco, finalmente se ganarán el amor. Pero el amor no es algo que se acumula con puntos de lealtad. No es una recompensa por la resistencia. Es el reconocimiento de algo sagrado, y lo sagrado requiere espacio, no saturación. Cuando das demasiado sin ser verdaderamente recibido, te vuelves lentamente invisible. No porque te falte valor, sino porque tu presencia no tiene contraste. Como una canción en repetición, al final, hasta la melodía más hermosa se convierte en ruido de fondo. El impacto requiere aristas. Requiere que no siempre digas que sí. Exige que ocupes tu espacio, que digas tu verdad y que dejes de pulir tus asperezas solo para mantener la paz. Ser sentido a menudo implica ser un poco disruptivo, no con conflicto, sino con claridad. Cuando alguien sabe que tu presencia aporta una nueva perspectiva, no solo consuelo, que tu silencio es reflexivo, no pasivo, comienza a sentirte incluso en las habitaciones donde no estás. Ese es el tipo de presencia que perdura. Eso es lo que hace a alguien inolvidable. Séneca dijo una vez, un regalo no consiste en lo que se hace o se da, sino en la intención del que da. Y la intención más poderosa que puedes tener es la conciencia, el estar despierto al hecho de que tu energía tiene peso, que la forma en que entras en un espacio, la forma en que hablas con alguien, la forma en que eliges dar un paso atrás o acercarte, todo ello moldea cómo los demás te experimentan. No confundas el silencio con la irrelevancia. No confundas la quietud con la ausencia. Las personas con más aplomo suelen crear el impacto más profundo, no porque luchen por ser escuchadas, sino porque se han vuelto imposibles de ignorar. Así que si has estado ahí día tras día, preguntándote por qué todavía sientes que no importas, detente. No des más para demostrar tu valor. Da de manera diferente. Deja que tu presencia sea intencional. Deja que tu ausencia tenga consecuencias. Deja que tus palabras lleven pensamiento y tu quietud, fortaleza. No estás aquí para ser tolerado, estás aquí para ser sentido. Y si alguien no nota la diferencia cuando te vas, es que nunca vio realmente el valor en ti cuando te quedaste. Desde pequeños, a la mayoría nos entregan un guión. Haz el bien, sé bueno, da lo mejor de ti y, finalmente, serás amado. Llevamos ese guión a las relaciones sin cuestionar nunca su peso. Así que actuamos, nos excedemos, nos hacemos disponibles, agradables, adaptables, ajustamos nuestro ritmo al de ellos, anticipamos sus necesidades antes de que las expresen, no porque intentemos manipular, sino porque, en el fondo, creemos que el amor debe ganarse. Creemos que si demostramos cuánto estamos dispuestos a dar, finalmente seremos elegidos. Pero esa creencia, por noble que parezca, es silenciosamente dañina, porque asume que el amor es una transacción, esfuerzo a cambio de afecto, y sin embargo, la parte más profunda de una persona, el inconsciente, no responde al esfuerzo, no calcula lo que has hecho, responde al significado, y el significado no puede fabricarse a través de la actuación. Hay un momento, raro y difícil de describir,
en que alguien te mira y algo cambia en su interior. No porque dijiste lo correcto, no porque ofreciste el apoyo perfecto en el momento perfecto, sino porque algo en tu presencia tocó algo en ellos que no sabían que estaba ahí. Despertaste un reflejo, no con tus acciones, sino con tu ser. A eso responde el inconsciente. Carl Jung lo llamó la vida simbólica, el espacio donde no solo interactuamos con los demás, sino con las partes de nosotros mismos que han estado enterradas durante mucho tiempo. Cuando alguien te ve y, a través de ti, se ve a sí mismo con más claridad, es cuando comienza el apego. No por tus sacrificios, sino por tu simbolismo. El dolor llega cuando lo das todo. Tu tiempo, tu corazón, tu paz. Y todavía sientes que estás mirando desde fuera. Te preguntas, ¿qué más podría haber hecho? Pero la verdad es que hacer más no habría importado porque el inconsciente no se impresiona con el esfuerzo. No lleva la cuenta. No recuerda quién envió el primer mensaje o quién se quedó despierto hasta tarde escuchando. Recuerda el impacto. Recuerda el momento silencioso en que alguien dijo algo que hizo añicos una creencia que no sabías que tenías. Recuerda a la persona que entró en tu vida e hizo que el silencio se sintiera diferente. Eso no es algo que puedas planificar. No es algo que puedas ganar. Epicteto dijo una vez, primero, dite a ti mismo en qué te convertirías, y luego, haz lo que tengas que hacer. Pero, ¿qué sucede cuando lo que quieres ser está constantemente moldeado por el deseo de ser deseado? Cuando cada gesto nace del miedo a ser olvidado, pierdes el yo, que crea la energía de la que la gente se enamora. Te conviertes en un actor en tu propia vida, olvidando lentamente tus propias líneas. Y la tragedia es que, incluso si te eligen, no están eligiendo a tu verdadero yo. Están eligiendo la versión de ti que pensaste que les gustaría, e incluso eso no durará, porque eventualmente sentirán la ausencia de profundidad. No porque te falte, sino porque la escondiste detrás de la utilidad. No te vuelves inolvidable tratando de serlo. Te vuelves inolvidable al ser innegable, y ser innegable no tiene nada que ver con ser perfecto. Tiene que ver con ser auténtico. Cuando alguien siente que no puede reemplazar lo que le haces sentir, no porque sea grandioso o dramático, sino porque es real, algo se despierta en su interior. Ese despertar no es el resultado de tu arduo trabajo, es el resultado de la resonancia, como una canción que no sabían que amaban hasta que la escucharon de nuevo en tu silencio. La mayoría confunde la admiración con el amor, pero la admiración vive en la mente consciente. Está ligada a lo que vemos. El amor, especialmente el profundo, se forma en las sombras, en los espacios de los que no hablamos, en la forma en que alguien nos hace sentir menos solos en nuestro caos, en la forma en que su voz calma la tormenta interior, en la forma en que nos hace detenernos antes de continuar con nuestros patrones habituales. Al inconsciente no le importa cuántos cumplidos le des o cuántos sacrificios hagas. Solo le importa si algo se mueve. Y la única forma de mover a alguien es estar primero anclado en tu propia quietud. No puedes despertar algo real en otra persona si estás constantemente tratando de editarte para ser alguien digno de amor. Eso no es conexión. Es supervivencia. Y la supervivencia no tiene espacio para la magia. Así que, si has estado dando, esperando, aguardando, detente. No porque tu esfuerzo no tenga sentido, sino porque la parte de ellos que decide a quién amar nunca estuvo observando tu esfuerzo. Estaba esperando algo que no podía explicar, algo que no llega cuando te desvives por complacer, sino cuando finalmente te quedas quieto y les permites sentirte. La verdad es que no puedes ganarte al inconsciente,
pero puedes encontrarlo cuando dejas de actuar y empiezas a existir, cuando dejas de perseguir el significado y te conviertes en él. Hay un cambio silencioso que ocurre en ciertas relaciones, un momento tan sutil que casi pasa desapercibido, pero su impacto es inolvidable. No es causado por palabras o grandes gestos. No proviene del esfuerzo o la actuación. Es más profundo que la atracción, más duradero que el deseo. Es ese momento en el que alguien comienza a asociar tu presencia con algo dentro de sí mismo. No porque llenaste un vacío, no porque lo completaste, sino porque activaste algo real, algo que había olvidado o que quizás nunca antes había conocido. En ese instante, dejas de ser una persona con la que disfrutan estar y te conviertes en una persona que importa. Y el miedo a perderte no se siente como perder compañía. Se siente como perder una parte de quienes están tratando de llegar a ser. Eso es lo que Carl Jung llamó individuación, el despliegue del verdadero yo. Y para muchas personas, ese proceso no comienza hasta que se encuentran frente a alguien que no solo las ama, sino que las refleja. La mayoría piensa que las relaciones se tratan de completarse, que la persona adecuada llenará los vacíos, equilibrará las debilidades y hará que todo se sienta completo. Pero esa es una historia que nos han vendido en las películas y los cuentos de hadas. En realidad, nadie puede completarte, y cuando alguien lo intenta, la relación a menudo se convierte en una dependencia disfrazada de amor. La verdadera conexión no se trata de completarse, sino de reflejarse. Se trata de ser visto tan claramente que comienzas a verte a ti mismo con más claridad. Es sutil, pero poderoso, porque cuanto más te ves a través de la lente de alguien que refleja tu profundidad, menos puedes tolerar cualquier cosa superficial. Es entonces cuando el significado se convierte en el detonante, no el esfuerzo, no la constancia, sino el poder simbólico que alguien tiene en tu vida, porque refleja una versión de ti que se siente innegablemente real. Por eso ciertas personas son inolvidables, no por lo que hicieron, sino por lo que significaron. Su presencia despertó tus valores. Su silencio te hizo cuestionar tus patrones. Sus palabras resonaron mucho después de que la conversación terminara. No solo te dieron consuelo, crearon tensión, de la buena, del tipo que te hace detenerte y examinar lo que realmente quieres, quién eres realmente y en quién todavía tienes miedo de convertirte. Eso no es dependencia, es transformación. Así se siente cuando alguien se convierte en un espejo en lugar de una máscara. Marco Aurelio escribió una vez: mira en tu interior. Dentro está la fuente del bien, y siempre brotará si siempre cavas. Pero la verdad es que muchas personas no empiezan a cavar hasta que alguien les entrega la pala, hasta que alguien entra en su vida y refleja una versión de ellos que se siente como un hogar, no porque sea fácil, sino porque es auténtica. Ese es el tipo de relación que se vuelve inolvidable, no porque fuera perfecta, sino porque fue significativa. Los empujó hacia sí mismos, y el inconsciente lo recuerda. Lo que hace que esto sea tan raro es que la mayoría de las personas no están lo suficientemente ancladas en sí mismas como para convertirse en este espejo para los demás. Están demasiado ocupadas actuando, ajustándose, persiguiendo la aceptación. Pero cuando dejas de necesitar que te quieran y empiezas a vivir en sintonía con quien realmente eres, tu presencia adquiere peso. Ya no entras en las habitaciones tratando de impresionar. Simplemente eres. Y esa quietud desafía a la gente. Revela lo que han ignorado. Y esa revelación, la sensación de que algo ha sido descubierto en tu presencia,
es lo que desencadena el cambio interno que ninguna actuación puede replicar. Hay una razón por la que algunas personas son respetadas al instante sin exigirlo, por la que el silencio de algunas personas se siente más pesado que la voz más fuerte de otra. Es porque su presencia tiene significado. No solo entran en una conversación, entran en el inconsciente de alguien. Se convierten en el detonante del cambio, no forzándolo, sino reflejándolo. Te conviertes en el tipo de persona que hace que los demás sientan el contraste, la diferencia entre el ruido emocional y la profundidad emocional. Ese contraste es lo que hace que tu presencia sea inolvidable, porque una vez que alguien siente ese cambio, no puede volver a cómo eran las cosas. No pueden mirarte de la misma manera, y tampoco pueden mirarse a sí mismos de la misma manera. Séneca dijo una vez: el más poderoso es aquel que se tiene a sí mismo en su propio poder. Eso es exactamente lo que le regalas a alguien cuando le devuelves el reflejo de su propia fuerza, sus miedos enterrados, sus anhelos sin explotar. Le das la oportunidad de encontrarse a sí mismo, y eso es más valioso que cualquier afecto que puedas ofrecer, porque no se desvanece con la distancia. Permanece con ellos en el silencio. Perdura en los momentos en que están solos, y los llama hacia la versión de sí mismos en la que se estaban convirtiendo cuando estabas a su lado. Tanta gente lo da todo: atención, afecto, apoyo, pero nunca llega a ser significativa. No porque carecieran de amor, sino porque a su amor le faltaba reflejo. Si quieres ser recordado, no solo apreciado, no te centres en ser perfecto. Céntrate en estar anclado. Cuanto más real seas contigo mismo, más reflejará tu presencia de forma natural lo que otros han estado tratando de ignorar en sí mismos. Y cuando eso sucede, cuando alguien siente que está más cerca de su verdad solo por estar cerca de ti, no solo te quiere, necesita lo que representas. No porque los completes, sino porque les recuerdas en quién siempre estuvieron destinados a convertirse. Hay una extraña verdad que la mayoría descubre demasiado tarde. Ser necesitado no garantiza ser amado. De hecho, cuanto más te moldeas en torno a las necesidades de alguien, más invisible puedes volverte para su corazón. Al principio, se siente como una conexión. Intervienes cuando están luchando. Anticipas lo que les falta. Te conviertes en su roca, su confidente, su guía. Pero lentamente, sin darte cuenta, la relación cambia. Dejas de ser alguien a quien ven. Te conviertes en alguien en quien se apoyan. Y con el tiempo, ese apoyo se convierte en expectativa. Se convierte en comodidad. Se convierte en dependencia. Y en la mente de quien recibe, la comodidad rara vez se transforma en reverencia. Lo que das se vuelve rutina. Lo que ofreces se convierte en el telón de fondo. Cuanto más útil eres, menos mágico te sientes. Porque la utilidad no es lo que activa el amor, lo hace el significado. Ser necesitado es una forma de transacción. Dice: soy valioso porque resuelvo problemas. Merezco la pena porque hago tu vida más fácil. Y aunque eso puede construir apego, rara vez construye profundidad. Hay una diferencia entre alguien que se queda contigo porque la vida es más sencilla cuando estás cerca, y alguien que se queda porque tu presencia remueve algo sagrado en su interior. Carl Jung dijo una vez: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero cuando tu energía está constantemente moldeada por la carencia de otra persona, pierdes ese privilegio. Comienzas a representar la utilidad en lugar de expresar tu esencia. Pierdes tu reflejo en el espejo de su comodidad.
El amor no surge de la dependencia. Surge de la contribución. No de lo que das, sino de lo que tu presencia inspira. Cuando alguien siente que te importa, no porque dependas de él, sino porque marca una diferencia significativa en tu mundo interior, se forma un vínculo emocional más fuerte que cualquier obligación. La sensación de, no solo me toleran aquí, aporto algo que nadie más puede, es la raíz de la inversión emocional. Eso es lo que hace que alguien se muestre plenamente, no por culpa, sino por valor. Y el valor no nace de cuánto te necesita alguien. Nace de cuánto te siente. Podrías pensar que entregarte por completo a otra persona, anticipar sus necesidades y estar constantemente disponible es el camino hacia la cercanía. Pero a menudo resulta contraproducente. Cuando alguien siente que lo necesitas para quedarte, el espacio emocional se vuelve sofocante. El amor empieza a sentirse como un trabajo. La presencia empieza a sentirse como un favor. Y la conexión, en lugar de profundizarse, se convierte en una responsabilidad que se cansan de llevar. Pero cuando creas un espacio para que alguien entre en tu vida, no para arreglarte, no para rescatarte, sino para contribuir con algo real, ahí es donde comienza la intimidad. Epicteto escribió: quien no es dueño de sí mismo, no es libre. Si te ajustas constantemente para ser útil, no eres libre. Estás actuando para evitar la pérdida. Te aferras a roles que nunca fueron tuyos. Y lo peor de todo, le estás enseñando a la gente que solo tienes valor cuando estás dando, que tu presencia solo se justifica cuando cumple una función. Pero el amor, el verdadero amor sostenible, no se construye sobre la función. Se construye sobre el impacto. Se construye sobre esos momentos en que alguien se da cuenta de que su lugar en tu vida no es una conveniencia, sino una elección. Que si se fueran, no solo dejarían atrás a un ayudante, perderían un espejo, una voz, una luz. Es una verdad difícil de aceptar, especialmente si te criaron creyendo que el amor se demuestra a través del sacrificio, que cuanto más das, más deberías ser valorado. Pero las personas que tenemos más cerca en la vida no siempre son las que más nos ayudaron. Son las que nos hicieron sentir algo que no podíamos sentir solos. Son las que nos ayudaron a crecer, no haciendo todo por nosotros, sino haciéndonos sentir vivos en su presencia. El error que a menudo cometemos es pensar que el amor se construye llenando los vacíos de otra persona. Pero el amor real no consiste en convertirse en la pieza que le falta a alguien. Se trata de ser una presencia íntegra que enriquece la vida del otro, no que la facilita, sino que la enriquece. Séneca dijo una vez: relaciónate con personas que puedan mejorarte. Así es como se profundiza una conexión, no a través de la necesidad, sino de la elevación mutua. Cuando ambas personas sienten que son mejores gracias a la otra, no rescatadas, no reparadas, sino inspiradas, la relación adquiere una nueva dimensión. Dejas de sentir que interpretas un papel que debes mantener. Te sientes como una persona, completa, vibrante e irreemplazable. Y desde ese espacio, el vínculo que se forma no es de obligación, sino de una genuina gravedad emocional. Así que si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de hacerlo todo, la otra persona parece distante, da un paso atrás. Pregúntate: ¿me aman por quien soy o por lo que ofrezco? ¿Se valora mi presencia cuando no doy nada más que a mí mismo? Cuando dejas de necesitar que te necesiten para sentirte seguro, empiezas a comprender el tipo de amor que perdura. Un amor que no se desvanece cuando dejas de esforzarte,
que no desaparece cuando dejas de actuar, que permanece no porque mantenías todo unido, sino porque importas, incluso en tu silencio. Al final, la ironía es esta: cuanto menos intentas ser necesitado, más oportunidad das a los demás de sentirse necesitados a su vez. Y en ese espacio de contribución mutua, no de codependencia, es donde comienza el verdadero vínculo. Porque cuando alguien siente que aporta algo valioso a tu vida, deja de huir y empieza a construir. No porque lo necesites, sino porque finalmente siente que importa. Puedes conocer a alguien que encaje en todos tus esquemas. Os lleváis bien. Os reís de las mismas cosas. Disfrutáis de los mismos libros, pedís el mismo café, termináis las frases del otro. Es fácil, familiar, cómodo. Y aún así, algo se siente vacío. Porque la compatibilidad, por muy fluida o alineada que parezca, no es lo que crea una conexión duradera. No es lo que hace que alguien se quede. La verdadera cercanía, esa que se arraiga en lo más profundo de la psique, requiere más que preferencias compartidas. Requiere significado emocional. Esa sensación de que tu presencia toca algo en el otro que no sabía que necesitaba ser tocado, que no solo acompañas su ritmo, sino que despiertas su alma. Y sin eso, todo lo demás, por muy ideal que parezca sobre el papel, acaba por desvanecerse. La compatibilidad es como la tensión superficial del agua. Sostiene las cosas por un tiempo, pero no ancla nada. Crea armonía, pero no calor. Puede que te sientas visto en lo evidente, tus opiniones reflejadas, tus hábitos imitados, pero el significado emocional es diferente. Es lo que ocurre cuando alguien empieza a asociarte no solo con quién es, sino con quién se está convirtiendo. No es lógico, no es medible, es una atracción que no tiene sentido hasta que desaparece. Y una vez que sienten esa atracción, no pueden dejar de sentirla. Esa es la diferencia entre alguien que elige quedarse y alguien que se da cuenta de que no puede irse sin perder algo que ahora siente esencial. Carl Jung habló de esta verdad cuando dijo: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Pero lo que no dijo, aunque lo implicó profundamente, es que a veces se necesita a otra persona para que podamos ver lo que estamos rechazando en nosotros mismos. El significado emocional no consiste en ser impresionante. Consiste en ser un espejo, una fuerza silenciosa que refleja las partes de alguien que ha ocultado, reprimido o descuidado. Cuando una persona siente que tu presencia le ayuda a aceptar o a confrontar una verdad sobre sí misma, es cuando te vuelves significativo. No como pareja o compañero, sino como un símbolo. Y los símbolos no son fáciles de abandonar. Hay una razón por la que la gente puede olvidar a aquellos con los que eran más compatibles, pero nunca superar a alguien que les abrió una grieta por dentro. Quizá no encajabais a la perfección. Quizá no teníais los mismos planes o los mismos tiempos, pero importaste de una manera que ninguna rutina o afición compartida podría igualar. Te convertiste en parte de su vocabulario emocional. Y una vez que alguien adquiere ese significado, no importa cuántas opciones existan. Nadie más habla ese lenguaje de la misma manera. Por eso el amor no es producto de la afinidad. Es una consecuencia del significado. Séneca dijo una vez: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que perdemos mucho de él. Y una de las formas más trágicas en que perdemos el tiempo es intentando construir una conexión a largo plazo sobre una compatibilidad a corto plazo. Buscamos a alguien que encaje en nuestro horario, nuestros valores, nuestro estilo de vida,
y olvidamos que nada de eso importa si el sentimiento no está ahí. Si alguien no se siente emocionalmente conmovido por ti, tarde o temprano encontrará la manera de irse, incluso si todo lo demás encaja a la perfección, porque las personas no eligen basándose en la lógica, eligen basándose en el impacto. Esa es la parte que ningún consejo sobre citas enseña realmente. Lo que mantiene a alguien despierto por la noche pensando en ti no es lo bien que se alinean vuestros valores. Es la forma en que le hiciste sentir algo desconocido, algo que no esperaba. Le presentaste una versión de sí mismo que aún no conocía. Agitaste las aguas emocionales que habían estado en calma durante demasiado tiempo. No solo le escuchaste, le comprendiste de una manera que resultaba a la vez peligrosa y reconfortante. Eso es lo que crea un vínculo que no se rompe fácilmente. Y sin embargo, pasamos tanto tiempo tratando de ser agradables, de demostrar que es fácil estar con nosotros. Minimizamos nuestra complejidad, limamos nuestras asperezas, ocultamos nuestra verdad para mantener las cosas ligeras. Pero el significado emocional no proviene de ser agradable, proviene de ser real, de estar anclado en tu propia historia y dejar que esa verdad vibre en tu forma de hablar, de mirar, de ocupar el espacio. Cuando alguien siente esa energía, no solo ve a una persona, ve un umbral, un punto de inflexión. Y eso es inolvidable. La parte difícil es que no puedes fingirlo. No puedes crear significado emocional tratando de ser importante. Tiene que ser real. Te vuelves significativo al convertirte en alguien que no esconde su profundidad a cambio de atención. Marco Aurelio escribió: "El alma se tiñe del color de sus pensamientos". Cuanto más vives con honestidad, pensando, hablando y actuando desde tu centro, más se convierte tu presencia en un catalizador para que otros hagan lo mismo. Y eso es lo que te hace emocionalmente poderoso. No tu apariencia, no tu encanto, no tu compatibilidad, sino tu claridad. Así que si alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así te dejaron atrás, quizá no fue porque algo estuviera mal en ti. Quizá fue porque nunca sintieron ese cambio interno. Quizá tenía sentido, pero no removiste nada. Quizá vieron a una buena persona, pero no se vieron a sí mismos en ti. Y quizá no sea tu culpa, porque no puedes controlar si alguien está listo para ser conmovido. Solo puedes controlar si te presentas como alguien que porta significado, no solo consuelo. Al final, la gente se queda donde se siente viva, donde se siente vista de maneras que la desafían y la hacen crecer, donde la conexión no solo encaja, sino que la expande. Y te conviertes en ese tipo de presencia cuando dejas de perseguir la compatibilidad y empiezas a encarnar la profundidad. No porque eso haga que te elijan, sino porque es quien eres. Y cuando alguien finalmente lo ve, no solo te ve a ti, sino que se ve a sí mismo a través de ti, no te deja ir, porque lo que detonas se vuelve más grande que tú. Se convierte en parte de su historia. A menudo invertimos toda nuestra energía en estar presentes, en aparecer, en ser fiables, en ser vistos. Creemos que si somos lo suficientemente disponibles, generosos y constantes, alguien finalmente reconocerá nuestro valor. Así que nos quedamos, damos, nos volcamos en otra persona, esperando que esa presencia se traduzca finalmente en valor. Pero la presencia por sí sola no define tu poder. Lo que lo define es la ausencia. Esa clase de ausencia que no solo deja un espacio, sino que deja un eco. Cuando te alejas, ¿cambia el aire o las cosas siguen como si nunca hubieras estado allí? Esa pregunta lo dice todo, porque cuando tu ausencia pasa desapercibida, tu presencia nunca se sintió de verdad. La mayoría de la gente
Cuando se enfrenta a la distancia emocional, responde aferrándose con más fuerza. Dan más. Se comunican más. Llenan el silencio de ruido, temerosos de lo que pueda significar. Pero a veces, lo más poderoso que puedes hacer no es amar más fuerte. Es guardar silencio, dar un paso atrás sin dramas, retirar tu energía de un lugar que dejó de respetarla. Porque el espacio es revelador. Te muestra lo que tu presencia significaba realmente, y si pueden respirar con la misma facilidad sin ti, si nada cambia en tu silencio, entonces lo que aportabas era comodidad, no impacto. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto no podría ser más cierto en el ámbito de las relaciones. A veces, tu retirada es lo que saca a la luz lo inconsciente. Solo cuando ya no estás ahí, alguien empieza a sentir el peso de lo que tú sostenías. Las mañanas silenciosas se sienten más frías. Las conversaciones más planas. La vida, aunque continúa, se siente incompleta. Y no pueden explicar por qué, porque no es lógico, es emocional, es inconsciente. Esa es la diferencia entre ser querido y ser extrañado. Lo primero desaparece fácilmente. Lo segundo perdura. Tendemos a subestimar el valor del contraste emocional. En un mundo de conexión constante, la gente rara vez tiene la oportunidad de sentir la ausencia de otra persona. Pero el contraste es lo que revela la sustancia. Un momento dulce solo es dulce porque conocemos el sabor de la amargura. La luz se siente cálida porque hemos estado en la sombra. Lo mismo ocurre con la conexión humana. Si tu presencia no crea contraste, tu ausencia tampoco lo hará. Y ahí es donde muchas personas malinterpretan su propio valor. Asumen que serlo todo para alguien significa ser irreemplazable. Pero la verdadera cualidad de ser irreemplazable no se construye sobre cuánto das. Se construye sobre el vacío que dejas cuando lo retiras. Hay un silencio que duele, no porque esté vacío, sino porque antes estaba lleno. Y cuando alguien siente ese tipo de silencio después de que te has ido, no solo recuerda tus palabras o tus acciones. Recuerda la sensación de ser visto, comprendido, de tener los pies en la tierra. Eso es lo que se vuelve insoportable. Ahí es cuando se dan cuenta de que no se trataba de conveniencia o compañía, se trataba de significado. Epicteto escribió una vez: quien no es consciente de lo que es, no puede ser lo que debería ser. Esa conciencia a menudo llega a través de la ausencia, a través de extrañar la energía que una vez hacía que todo se sintiera un poco más claro, un poco más vivo. Cuando tienes peso emocional, tu presencia no necesita ser ruidosa para ser poderosa. No necesita una afirmación constante. Simplemente es. Y cuando te vas, deja un dolor que no pide atención. Exige reflexión. Se sientan consigo mismos y se preguntan: ¿por qué todo se siente diferente ahora? Y es entonces cuando la mente se encuentra con el corazón. Es entonces cuando habla el inconsciente. Es entonces cuando se dan cuenta de que no eras solo una persona. Eras un punto de inflexión, una referencia, una fuerza silenciosa que subestimaron hasta que ya no estuvo disponible. Y sin embargo, muchas personas nunca permiten que ese silencio ocurra. Siguen volviendo, llenando huecos, haciéndose disponibles para que la otra persona nunca tenga que sentir todo el peso de su ausencia. Pero al hacerlo, se privan de su propio poder.
porque el poder no reside en ser necesitado, reside en ser sentido cuando ya no estás intentándolo. Mereces ser sentido en tu silencio, ser recordado no por los favores que hiciste o las palabras que dijiste, sino por la forma en que tu presencia moldeaba el espacio, por la estabilidad, la perspicacia, la profundidad silenciosa que aportabas. Y la única manera de que alguien llegue a esa conclusión es cuando dejas de recordárselo, cuando dejas de aparecer por costumbre y empiezas a honrar tu energía como si valiera la pena protegerla. Porque lo vale. En el momento en que alguien nota cómo se siente la vida sin ti, y ese sentimiento duele, es cuando despierta, no cuando das más, no cuando explicas tu valía, sino cuando el eco de tu ausencia perdura lo suficiente como para decir la verdad. La verdad de que importabas de una manera que ninguna interacción superficial podría replicar. Importabas no porque estuvieras disponible, sino porque estabas vivo en los espacios entre sus pensamientos. Ese tipo de presencia no se puede fingir, y ese tipo de ausencia no se puede olvidar. Existe un profundo malentendido sobre cómo se construyen las conexiones. A menudo nos enseñan a mostrar nuestra mejor cara, a impresionar, a actuar, a hacer todo lo que la otra persona podría desear. Pero la gente no se enamora de esa versión, no de verdad. De lo que se enamoran no es de lo perfecto que eres, de lo agradable, de tus logros. Se enamoran de cómo se sienten consigo mismos cuando están a tu lado. Esa sensación de ser más reales, más auténticos, más ellos mismos, no porque estés montando un espectáculo, sino porque tu presencia les permite quitarse la máscara. Carl Jung habló de esto cuando describió el espejo psicológico. No alguien que te completa, sino alguien que te devuelve tu propio reflejo de forma clara y sin distorsiones. Ese espejo no se encuentra en la admiración, se encuentra en la revelación. Y eso es lo que la gente nunca olvida. Es fácil caer en la trampa de intentar ser impresionante. Quieres gustar, quieres que te recuerden, así que resaltas tus fortalezas, minimizas tus luchas, haces que todo parezca perfecto. Pero al hacerlo, creas distancia, no conexión, porque la persona que tienes delante no está respondiendo a ti, está respondiendo al papel que estás interpretando, y los papeles son reemplazables, son familiares, seguros. Pero lo inolvidable no es el personaje que alguien interpreta, es la sensación que deja atrás. Ese cambio tácito en tu interior cuando la habitación se queda en silencio y algo en ti se siente visto, no por quien intentas ser, sino por quien ya eres. Cuando alguien siente que su verdadero yo emerge en tu presencia, algo profundo sucede. El vínculo se forma bajo la superficie, en el inconsciente. Quizá no puedan explicarlo, pero lo saben. Saben que contigo bajan un poco la guardia. Sus pensamientos tienen más sentido. Sus sueños se sienten más cercanos. Sus miedos son más seguros de expresar en voz alta. Y comienzan a asociar esa claridad contigo, esa sensación de estar más vivos, más auténticos, más ellos mismos. Esa es la energía que crea gravedad emocional. Es entonces cuando una conexión deja de ser casual y comienza a ser irreemplazable. Aristóteles dijo una vez: conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Pero es en presencia de ciertas personas que el autoconocimiento se vuelve posible. No te descubres en el vacío, te descubres en el reflejo, en la interacción. Cuando alguien te ve, no a través de la lente del juicio o la expectativa, sino a través de una conciencia profunda y curiosa, tu identidad comienza a expandirse.
Y la persona que te ofreció ese espejo, incluso sin querer, se convierte en un punto de inflexión en tu vida. Ese es el tipo de amor que no solo se siente bien, se siente transformador. Pero ese tipo de conexión solo crece en tierra fértil. No sobrevive donde hay actuación, pretensión o enmascaramiento emocional. Cuando alguien tiene que impresionarte para sentirse digno, o cuando siente que está siendo más observado que comprendido, su sistema nervioso nunca se relaja por completo. Y sin esa calma interior, el vínculo nunca se profundiza. Simplemente flota en la superficie, agradable, funcional, pero nunca verdaderamente conmovedor. La gente se aleja de esas conexiones no porque algo estuviera mal, sino porque algo faltaba. Y esa pieza que falta suele ser el espacio para simplemente ser. Hay una diferencia entre ser amado por lo que haces y ser amado por lo que eres. Lo primero es condicional. Lo segundo es atemporal. Séneca escribió: "No es pobre el hombre que tiene muy poco, sino el que anhela más". Ese anhelo de reconocimiento, de validación, de afecto, nunca termina realmente cuando seguimos actuando para conseguir amor. Porque incluso si lo recibimos, siempre tememos perderlo. La verdadera paz llega cuando sabemos que el amor no es por la versión que pulimos, sino por el yo que permitimos que emergiera. Y más aún, por el yo que ayudamos al otro a descubrir. Las personas que nunca olvidamos rara vez son las que lo tenían todo resuelto. Son aquellas que nos hicieron sentir más nosotros mismos, que nos ayudaron a acceder a una claridad, una fuerza o una suavidad que no poseíamos del todo antes. Vinculamos sus nombres a momentos de despertar. A eso se refería Jung con el espejo. Cuando alguien se convierte en un momento simbólico en tu proceso de llegar a ser, no porque te dieran consejos o soluciones, sino porque estuvieron ahí, reales y abiertos, y te permitieron hacer lo mismo. No tienes que serlo todo para ser suficiente. Solo tienes que ser honesto, tener los pies en la tierra, ser íntegro en tu verdad, porque eso es lo que se convierte en un espejo para los demás. Cuanto más real eres, más invitados se sienten los demás a soltar el peso que han estado cargando. Y eso es lo que crea impacto emocional. No el encanto, no la perfección, sino la autenticidad. Una presencia que hace que alguien sienta que finalmente puede dejar de fingir. Que está en casa, no por el lugar donde se encuentra, sino por quién es en tu presencia. La ironía es que, cuando dejas de intentar ser inolvidable y comienzas a ser innegablemente tú mismo, es cuando te conviertes en la persona que no pueden olvidar. No porque fueras impresionante, sino porque les gustaba quiénes eran cuando estaban contigo. Ese tipo de reflejo no se desvanece con el tiempo. Permanece grabado en la memoria, en los profundos recovecos del corazón, donde la identidad y la intimidad se entrelazan. Y cuando llegas a alguien ahí, no solo a través de lo que dices, sino de cómo lo ves, no tienes que perseguir su atención. Te conviertes en parte de lo que son. Y eso no es amor construido sobre roles. Es amor arraigado en la revelación. Existe una extraña paradoja en el núcleo de la conexión profunda. Cuanto más la persigues, más se aleja. Cuanto más intentas controlar cómo te ve alguien, menos te siente en realidad. Puedes volcar tu energía en ser comprendido, en demostrar tu valor, en asegurarte de que nunca olviden lo que ofreces, pero nada de eso garantiza el impacto. El significado emocional no es algo que puedas ganar con esfuerzo o con falta de él. No responde a la presión, solo a la presencia. Esa clase de presencia que surge no de esforzarse más, sino de finalmente soltar. No como una estrategia, no como psicología inversa,
sino como un retorno a uno mismo. Ahí es donde todo cambia. La gente te siente más cuando no estás forzándolos a hacerlo, cuando tu presencia ya no pide ser validada, cuando ya no estás actuando para ser elegido, sino que encarnas el hecho de que ya te has elegido a ti mismo. Suena simple, pero es el cambio más difícil que la mayoría de la gente hará jamás, porque significa liberar aquello a lo que nuestro sistema nervioso se aferra por seguridad. La necesidad de controlar cómo somos percibidos. Pasamos años moldeándonos para ser deseables, aceptables. Pero el deseo no vive ahí. No el tipo de deseo que se arraiga en el alma. Ese tipo de deseo solo despierta cuando alguien siente que no solo está presenciando tu presencia, sino que está siendo invitado a ella sin exigencias, sin expectativas, sin presión. Carl Jung dijo una vez: aquello a lo que te resistes no solo persiste, sino que crecerá en tamaño. Y en las relaciones, a lo que más nos resistimos a menudo es a la rendición. La idea de que no hacer más podría ser lo más poderoso que ofrecemos se siente como una amenaza. Pero cuando finalmente dejas de intentar ser elegido y simplemente empiezas a ser, tu energía cambia. Se vuelve silenciosa, pero densa. Quieta, pero cargada. Entras en una habitación y, incluso sin decir una palabra, la gente siente algo. Eso no es carisma, es alineación. Has dejado de pedir permiso para ser visto y, por eso, tu presencia se vuelve inolvidable. No tienes que convencer a nadie para que valore lo que ya siente. Si alguien necesita recordatorios constantes de lo que aportas, no es esa persona la que está ciega. Eres tú quien sigue dando explicaciones. La verdad es que, cuando alguien siente de verdad tu importancia, no se necesitan explicaciones. No se requiere ninguna actuación. No es necesaria ninguna persecución. Y curiosamente, es esa libertad del control lo que vuelve magnética tu energía. En un mundo donde la mayoría intenta demostrar algo, quien no lo hace, destaca. Se convierte en un símbolo, no de arrogancia, sino de plenitud. Esto es lo que hace que el impacto emocional sea tan impredecible. Aparece cuando dejas de esperar que suceda, cuando sueltas el control sobre el resultado y confías en que lo que es real permanecerá. Marco Aurelio escribió una vez: mira bien dentro de ti. Allí hay una fuente de fortaleza que siempre brotará si sabes buscar. Esa fuente es tu presencia arraigada. Cuando sabes quién eres, no de una manera pulida y ensayada, sino de una forma cruda e inquebrantable, dejas de fugar tu energía hacia personas que no saben cómo sostenerla. Y esa contención, ese profundo y sereno saber interior, se percibe mucho más allá de cualquier cosa que puedas decir o hacer. La mayoría de la gente confunde soltar con rendirse. Pero soltar no es alejarse. Es quedarse quieto, negarse a encogerse, negarse a perseguir y permitir que tu silencio diga lo que tu esfuerzo nunca pudo. Porque cuando dejas de intentar ser elegido, le das a los demás el espacio para darse cuenta de que quieren elegirte. Y si no lo hacen, eso es claridad, no una pérdida. No perdiste a alguien. Perdiste una historia que te contabas a ti mismo sobre aquello de lo que dependía tu valor. Y eso es una liberación, no un rechazo. No puedes forzar a nadie a ver el significado de tu presencia. No puedes manipular a nadie para que sienta profundidad, pero puedes sostener tu propia energía de una manera tan arraigada que, si alguien está preparado, la sentirá en el momento en que se acerque a ti.
sentirá el contraste, la diferencia entre tú y todos los demás, que necesitan ser necesitados. No estás aquí para demostrar que importas. Estás aquí para encarnarlo. Y cuando lo haces, dejas de ser una persona más en la multitud. Te conviertes en una señal, un espejo, una presencia que perdura mucho después de que te hayas ido. Platón escribió: la medida de un hombre es lo que hace con el poder. Y en el mundo de las relaciones, el verdadero poder es la contención. La contención para no rogar, la fuerza para no forzar, el valor para no perseguir, para permitirle a alguien el espacio de encontrarse contigo en la verdad o no, y permanecer centrado de cualquier manera. Ese tipo de quietud tiene gravedad. Atrae a la gente hacia ella, no por tácticas o encanto, sino porque refleja algo en lo que desean convertirse. Tu presencia se vuelve una aspiración, no en el ego, sino en la energía. Representas la paz en un mundo lleno de ruido. Así que aquí está la paradoja que yace en el centro de todo. Solo te vuelves emocionalmente importante cuando dejas de intentarlo, cuando dejas de aferrarte, de explicar, de ajustarte, y simplemente existes en la plenitud de tu propio ser. Ahí es cuando alguien siente la diferencia. No cuando actúas el amor, sino cuando eres amor. No cuando haces más, sino cuando eres más, porque has regresado a ti mismo. Y en ese regreso, te vuelves inolvidable, no porque persiguieras la conexión, sino porque te convertiste en el tipo de presencia que la gente no sabe que echa de menos hasta que ya no está. No tienes que abrirte paso a la fuerza en el corazón de nadie. Solo tienes que arraigarte tanto en quién eres, que tu ausencia hable más fuerte de lo que tu esfuerzo jamás pudo. Las personas correctas lo sentirán, no porque las perseguiste, sino porque les mostraste lo que significa simplemente ser. Si esto resonó en lo más profundo de ti, hay más esperándote. Mira uno de los videos en tu pantalla y sigue recorriendo este camino con nosotros. Gracias por ser parte de Diario Estoico.